prevención e investigación, colposcopía, dupercolor, endoscopía, dermatología, ecografía. Instituto del Chequeo Médico. Visítenos. Edificio Alemania, quinto piso, calle Alemania E357 y Guayanas. Médico en casa. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nuevamente estamos en el segmento de prevención e investigación. En este caso vamos a hablar de todo lo que es dolor de abdomen. Esto incluye, pues obviamente, las partes superior, debajo del tórax, ¿sí? Y también la parte inferior hasta la pelvis, ¿sí? En estos órganos pueden darse muchas patologías muy importantes, tanto abdominales como ya digo pélvicas, ginecológicas en caso de la mujer y también pues de vejiga y próstata en el caso del hombre. Adelante con las imágenes, por favor. No se olviden, nosotros haciendo prevención, tratando de dar un poco de información a la población en general, de tal forma que nos entiendan y puedan pues ustedes acudir donde el médico de confianza cuando así el caso lo requiera. En el dolor abdominal vamos a ver que vamos a tener casos de emergencias como dolores crónicos que requieren un estudio completo, muy explícito, específico en ocasiones para poder determinar qué patología tenemos. El dolor abdominal, de hecho, todos lo hemos tenido en alguna ocasión, aunque sea por comernos unos cevichitos, por una intoxicación alimentaria, aunque sea por ello. Pero vamos a ver casos más importantes, como nosotros ya hemos comentado. Aquí tenemos una definición, pues el dolor abdominal es un síntoma frecuente y el análisis adecuado permite plantear hipótesis, qué posibilidades de diagnóstico tenemos y luego pedimos los exámenes correspondientes y finalmente damos con el diagnóstico. En ciertas ocasiones este diagnóstico va a salvar la vida, en ciertas ocasiones va a ser una cirugía, ¿sí? El dolor abdominal agudo, el agudo es que se presenta inmediatamente, por decir un ejemplo, hoy me empezó el dolor, tarde se está aumentando el dolor y obviamente puede terminar en una cirugía. Sobre todo este es un caso, por ejemplo, como la apendicitis, la pancreatitis, la peritonitis. De hecho, ahí tenemos planteado los diagnósticos más importantes. Ahí dice, cuando estamos hablando, dice del hipocondrio derecho, se refiere obviamente pues a que nosotros debajo del hígado, debajo del tórax, tenemos el hígado, puede afectarse, dar un absceso hepático debajo de la vesícula. Ahí tenemos la vesícula, puede tener cálculos, puede inflamarse. En la parte más posterior tenemos obviamente el riñón derecho. En la parte izquierda tenemos el riñón izquierdo. Pues aquí tenemos viendo, usted está enfocando ahí, tenemos el hígado. ¿Dónde está el hígado? Está en el hipocondrio derecho. Esos términos utilizamos los médicos. El riñón está un poquito más abajo. Y pues ahí tenemos la vesícula, ahí tenemos los cálculos, que en alguna ocasión nosotros ya hablamos de colecistitis, colelitiasis y cuáles son la forma, cómo se procesa, cómo se forman estos cálculos y cómo se operan estos cálculos. Ahí tenemos la apendicitis, ustedes ven la parte larga a la derecha de su pantalla, dice apéndice inflamado, aquí este apéndice se obstruye, se inflama y da mucho dolor. Aquí tenemos el riñón donde se presentan los cálculos y ahí ven en el uréter saliéndose un cálculo y produciendo dolores cólicos tremendos, el paciente tiene que acudir necesariamente a una emergencia, ¿no? Aquí tenemos otra fotografía, otro esquema en donde vemos el hígado, aquí ya le vemos a la vesícula, le vemos al colon, le vemos al estómago. De esta forma nosotros estamos informando, fíjese el páncreas, aquí está de color rojo a la derecha, ese páncreas tiene una cola, tiene un cuerpo y tiene pues obviamente una cabeza del páncreas. En este caso pues estamos viendo que una anexitis, esto es el útero, al lado derecho tenemos los ovarios, tenemos la trompa de falopio muy inflamada, ¿sí? Entonces eso es importante. Hay que saber también en el dolor abdominal a dónde se va el dolor. Por ejemplo, en caso pues, de una pancreatitis se va a nivel dorsal, en casos de un cólico biliar se da a nivel de las escápulas también atrás, en caso pues obviamente de un cólico de renal se va a nivel pues hacia la espalda, hacia el nivel del flanco derecho. El dolor abdominal crónico significa que el paciente ya tiene más de un mes, en otras definiciones más de 3 meses de molestias. Son dolores que no son muy bien especificados, que pueden dar molestias vagas, pero que son sumamente importantes. No se olviden que aquí tenemos los cuadros digestivos, como la pancreatitis, los cálculos a la vesícula, tenemos otras causas metabólicas,
pues como la enfermedad de Addison, tenemos la plombosis, etcétera, ¿no? Tenemos problemas neurológicos, que significa que a nivel de la columna, la médula está siendo comprimida y está presentando dolor. Y finalmente tenemos otro tipo de causas, que son las causas funcionales. Estas causas funcionales significa que nosotros los médicos, al hacer los diferentes estudios, no encontramos ninguna causa orgánica. Es decir, que por ejemplo nos presenta un dolor a nivel del hipocondrio derecho, donde está más o menos la vesícula, hacemos un eco y la vesícula está completamente normal. En todo caso, pues en estos casos de dolores funcionales en los cuales no se encuentra ninguna enfermedad, se ha visto que estos pacientes tienen trastornos de la esfera emocional, tienen trastornos a veces incluso psiquiátricos. Ahí se encuentra nuestro teléfono, el teléfono 2458-728, ese es del Instituto del Chequeo Médico, donde nos pueden a nosotros encontrar. De hecho, pues si usted tiene algún problema de dolor abdominal, tanto agudo, si es que es agudo, de hecho esto va a ir a una emergencia, usted no va a poder soportar y de hecho va a irse a cualquier emergencia, a cualquier clínica. Pero si es que el dolor es crónico, necesita una investigación. Para que ustedes me comprendan, cuando estamos hablando de hipocondrio derecho, esta es mi mano derecha, ¿sí? Esta es mi mano derecha. Por lo tanto, está debajo del tórax. Nosotros cuando habíamos hablado del dolor torácico, habíamos hablado, obviamente, que se encuentra del abdomen para arriba hasta el cuello. Cuando estamos hablando, pues, de dolor abdominal, empieza debajo del tórax hasta, pues, básicamente la ingle, ¿no? El hipocondrio derecho, ¿dónde está mi mano derecha? Aquí se encuentran los órganos como es el hígado, como es la vesícula, y incluso el colon, ¿sí? El colon ascendente, el marco, el ángulo del colon, produciendo muchas molestias, muchos dolores, ¿no? La vesícula generalmente es un dolor, pues, importante, un cólico importante, que obliga a ir al médico. El absceso hepático se acompaña de fiebre, se acompaña de escalofríos. En cuanto a los cólicos renales, se viene un poco, mucho más acá, a la región lumbar, al flanco, ¿sí? Este es el flanco derecho. Cuando es el cálculo izquierdo, en el riñón izquierdo, pues en flanco izquierdo, en la fosa lumbar izquierda. Estos cólicos, estos dolores se irradian también, pues, hacia la pelvis y a veces hacia las extremidades del mismo lado, ¿no? Es importante ello, ¿no? Cuando nosotros tenemos una apendicitis, se encuentra el dolor entre el ombligo, aquí estamos al lado derecho, entre el ombligo y obviamente la cadera. En la parte media, ahí se encuentra el apéndice. Ahí nos produce dolor. Es un dolor que poco a poco va progresando. Al comienzo empieza en el epigastrio, es decir, en la parte de arriba del abdomen, como si fuera una gastritis, y poco a poco va bajando y se va localizando en la fosa ilíaca derecha. Cuando nosotros tenemos los divertículos, ¿qué son los divertículos? Obviamente son una especie como de funditas que se van formando a nivel del colon. Estas pueden inflamarse y también dar síntomas muy parecidos al apéndice, pero generalmente en el lado izquierdo, Otro dolor muy importante, de hecho, es la pancreatitis, que lo observamos nosotros en pleno abdomen, en el centro del abdomen, que es en el epigastrio. Cuando está un poquito, pues a la derecha estamos hablando de inflamación de la cabeza del páncreas y un poco a la izquierda estamos hablando de una inflamación de la cola del páncreas. Si estamos hablando ya pues de la próstata, pues en los hombres tenemos un poco del ombligo más abajo el dolor. Este dolor puede ser muy molestoso y puede estar acompañado de un incremento de la frecuencia al orinar. Puede estar orinando a cada momento. De hecho, en caso de las damas, el dolor igualmente, pues en caso de los ovarios, de las trompas de falopio, a esto se llama anexitis, obviamente se localiza del ombligo hacia la derecha, o en ambos lados, o hacia la izquierda también, o un poco hacia abajo. Sobre todo cuando hay una inflamación de la vejiga que se llama cistitis. Esto también produce dolor. No se olvide que también las hernias que se encuentran en las regiones inguinales acá abajo, pues ya cerca de acabar el abdomen, estas hernias, puede ser el lado derecho, el lado izquierdo, pueden producir dolor cuando están complicadas. Nosotros estamos pues informando, previniendo lo que es dolor abdominal en el día de hoy. Tenemos pues la línea habilitada, el 2456-543, 2456-543, para que usted haga su llamada, participe, cualquier experiencia, cualquier inquietud que haya tenido. En el caso de que usted tenga un cálculo a la vesícula,
puede ser que no tenga ningún síntoma. Y de hecho, en algún momento, pues estos cálculos de alguna forma estimulan al páncreas, que se encuentra muy cerca, aquí está la vesícula, y drena cerca de donde también drena el páncreas. Drena significa donde salen sus líquidos, drenan casi juntos en el duodeno, y de hecho puede estimular produciendo una pancreatitis. No se olviden que la pancreatitis es más severa que la inflamación del cálculo y puede producir incluso la muerte. Estamos esperando pues sus llamadas, participen. Todo tipo de dolor abdominal, sea agudo, sea crónico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de las patologías? De hecho, uno de los exámenes más importantes es el eco abdominal. Si nosotros estamos sospechando de un cálculo a la vesícula, el eco abdominal superior, el paciente preferiblemente en ayunas, le podemos ver al cálculo muy fácilmente en la vesícula, se le ve como pues una imagen que está calcificada y puede dar una sombra. Tenemos una participación. Muy buenos días. Adelante con su pregunta. Aló, buenos días, doctor. Le escuchamos. Muy buenos días. Gracias por atenderme. Verá, lo que pasa es que a mi papá le hicieron una biopsia de próstata y desde el momento en que le hicieron la biopsia de próstata se le tapa la vía. Tiene problema de que se le tapa la vía y no puede orinar bien. Le mandó el doctor, le llamamos al médico y le mandó a ponerse Voltaren, pero igual no le ayuda mucho. ¿Qué podemos hacer en eso? Bueno, en este caso es muy importante que acuda al médico de su confianza, ¿no? Al especialista, en este caso el urólogo. ¿Por qué? El urólogo pues ya sabe que usted se fue, su papacito se fue donde el urólogo porque ya tenía una inflamación de la próstata, porque ya tenía molestias, estaba orinando a cada momento, se levantaba de noche a orinar, y posiblemente el chorro de la orina era muy delgado, ya tenía molestias. El doctor posiblemente le hizo un eco y confirmó que la vesícula estaba, la próstata estaba crecida. Y a lo mejor le hizo un examen que se llama antígeno prostático específico y este examen estaba sospechoso de que pueda hacerse un cáncer. Por eso le hizo la biopsia. En este caso era muy importante la biopsia antes de operarle para saber qué tipo de cirugía hacerle o si solamente darle algún tipo de tratamiento. Era muy importante la biopsia. A veces se inflaman y requiere un tratamiento analgésicos y tal vez antibióticos para el caso de su papacito. Acuda al médico que le hizo el procedimiento. Tenemos una nueva participación. Muy buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, estamos escuchándole. Adelante con su pregunta. Buenos días, doctor. Gracias por atenderme. Verá, más o menos hace un año yo me hice un eco y me salió que tengo cálculos de la vesícula. Entonces yo quería saber si es que la única forma de poderme curar es con la operación o habrá otra forma porque los cólicos están ya un poquito avanzados, me está doliendo ya más seguido. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues le cuento que entre las complicaciones cuando una persona tiene cálculos a la vesícula, de hecho está el cólico, hay un aumento de los gases, ¿sí? Tiene un disconfort, tiene una sensación de llenura del abdomen y eso le produce muchas molestias, ¿no? Pero eso no son las principales complicaciones. De hecho, entre las complicaciones está de que se pueda infectar. Estos cálculos pueden facilitar la infección de las vías biliares, de la vesícula y vías biliares, y producir una colangitis, es decir, una infección. Y esto puede seguir de una sepsis. La sepsis significa que todo el cuerpo se puede contagiar de la infección. Otra de las complicaciones, como ya le dije, es la pancreatitis y esto produce mortalidad. Las pancreatitis en los mejores hospitales del mundo producen una alta mortalidad. Y finalmente existe una pequeña relación entre presencia de cálculos de la vesícula y cáncer, ¿sí? De tal forma que se dice que en las autopsias, cuando alguien fallece con cáncer de vesícula, siempre se le encuentra cálculos de la vesícula. Pero no significa que todos los que tienen cálculos a la vesícula van a ser cálculos de vesícula. Es sumamente importante que usted se opere lo más pronto posible por las complicaciones que puede producir. No se olviden, nosotros estamos haciendo prevención e investigación. Cuando nosotros pues no tenemos un diagnóstico, a veces recurrimos de la tomografía axial computarizada o de otros exámenes como es la colonoscopía, otros exámenes de sangre como es la biometría hemática o un examen de orina, sobre todo para confirmar una apendicitis. Y cuando el caso lo requiere pues de estudios más específicos para llegar al diagnóstico y que tenga el tratamiento correspondiente. Agradecemos mucho su participación y nos estaremos viendo aquí la próxima semana con otro tema de prevención e investigación. Muy buenos días.